Continuamos en Resumen Anual, Transición 2024. Abril. En el mes de abril, la violencia nos alcanzó sin precedentes. En los límites entre Ocoso-Cuautla y Berriozábal se registró una balacera entre elementos de la Sedena y civiles armados. Del 31 de marzo al 29 de mayo se realizaron las campañas para la elección a la gubernatura de Chiapas en el proceso electoral local ordinario 2024. Eduardo Ramírez Aguilar arrancó en la meseta Comiteca Tojolabal. Olga Luz Espinosa Morales por la coalición Fuerza y Corazón por México lo hizo en Tuxtla Gutiérrez, al igual que Carla Iracema Muñoz Balanzar de Movimiento Ciudadano. En la conferencia mañanera, el expresidente Andrés Manuel López Obrador explicó que los hechos violentos ocurridos en el municipio de La Concordia fueron 2 casos aislados, donde resultaron 5 defunciones por cada suceso, mientras que en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas se reportaron al menos unos 25 hombres, mujeres y niños asesinados por ataques con arma de fuego en el embarcadero de la presa Juan Sabines, mejor conocida como la presa La Concordia, luego de un enfrentamiento entre un grupo delictivo y elementos de la Guardia Nacional. Un enfrentamiento entre miembros de la Sedena y civiles armados provocó una intensa movilización en la vía que conecta a Ocoso-Cuautla con Berriozábal. 2 miembros de la Corporación Federal resultaron heridos. Las escuelas suspendieron clases. Las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta de seguridad para sus ciudadanos que se encontraban en el municipio. Taxistas y conductores de Didi y Uber se manifestaron, los primeros para exigir la eliminación de las plataformas Didi y Uber en Chiapas y los segundos para poder seguir trabajando sin ser amedrentados por los taxistas, ya que realizaron operativos en los que detenían a los vehículos para remolcarlos con ayuda de grúas. Se reportó el fallecimiento de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán. Presuntamente habría sido asesinada durante un mitin en el arranque de su campaña. Horas antes de iniciar con el evento, Gaitán ofreció una conferencia de prensa en la que se aseguró que ya había pedido protección. Además, aprovechó el momento para anunciar que iniciaría su campaña en el Mercado Morelos. El 8 de abril se observó el eclipse solar total en el norte del país. Se presenta cuando la luna cubre por completo al astro rey y se aprecia la ausencia de luz parecida a la noche. En el caso de los parciales, como se registró en el resto de la República, se producen cuando el satélite lunar cubre una parte del sol y la iluminación del ambiente no desaparece, solo se reduce. Un evento astronómico similar y de tal importancia no se repetirá en México hasta el año 2052. Ya hemos hablado de la forma de operar del cártel inmobiliario de Chiapas y de cómo durante años han burlado la ley. En esta tercera entrega conoceremos más acerca de los personajes detrás de esta organización delictiva. Y es que tanto Viviana Suart como Eric Romero Painberg y Gustavo Flores han logrado en distintas ocasiones evitar llegar a las audiencias a las que han sido citados por la autoridad. Pues recordemos que gracias a las estafas millonarias que han llevado a cabo, existen en su contra decenas de denuncias sin que aún se alcance la justicia. Viviana Suart, la princesa del cártel, como ha sido nombrada, y su cónyuge y cómplice Eric Romero Painberg, además de Gustavo Flores, en múltiples ocasiones han faltado a los juicios a los que han sido citados con tal de no llegar a la etapa de acción previa del juicio oral, procedimiento donde por fin podría dictarse una sentencia en su contra. Hoy gozan de libertad condicional que les ha servido para que sigan disfrutando de una vida de lujos en total impunidad, mientras que las decenas de víctimas estafadas por estos sujetos viven en la austeridad y en la sombra del abandono, pues las carpetas de investigación no avanzan. Siguiendo el curso de la investigación, Diario Media Group descubrió que estos deleznables personajes han logrado burlar a la autoridad con la ayuda de un pseudomédico que tiene estrecha relación de complicidad con Leticia Flores Alfaro, madre de Viviana Suart. El doctor Donato Cruz Sánchez, graduado de la UNACH, ha sido el encargado de expedir en varias ocasiones justificantes y certificados médicos para excusar la inasistencia de los integrantes del cártel inmobiliario a las audiencias dentro del proceso legal que enfrentan. Mientras tanto, las víctimas siguen preguntándose ¿hasta cuándo Antonio Flores, alias La Sardina, defensor legal de estos 3 delincuentes, seguirá haciendo uso de sus mañas y amistad con Guillermo Ramos Pérez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado? Todo para evitar que toquen la cárcel.
En toda esta historia de impunidad salta el nombre de Leticia Flores, quien con tal de proteger a su hija y a los suyos, ha sido capaz de abusar de sus influencias, de deber favores sin importar a quién y de continuar escudándose en la corrupción e ilegalidad, pues se sabe que Leticia Flores es coordinadora general de UNACH Virtual, mientras que en el pasado formó parte de atención a grupos vulnerables durante el sexenio del Güero Velasco. Fue esta misma cercanía con la antes directora del DIF estatal, Leticia Velasco Coello, la principal razón para que el cártel inmobiliario contara con blindaje jurídico. Mientras tanto, Viviana Suart, además de ser la encargada de seducir a sus víctimas y convencerlas de invertir en fraccionamientos como Ámbar, Arbolada, Jardines de Mactumatzá y Jardín de las Flores, se encarga de vivir una vida llena de lujos, socialmente activa, pues sin temor a represalias, comparte abiertamente los conciertos, fiestas y reuniones a las que asiste, además de promocionar su negocio de cocina, Roscas Samaray, a través de sus redes sociales. La pregunta del millón es, ¿hasta cuándo las autoridades voltearán a ver la estafa millonaria que el cártel inmobiliario lleva ejerciendo desde hace más de una década? ¿Habrá sanción y consecuencia para los culpables? ¿Las víctimas recuperarán sus bienes o algo de su tiempo perdido? ¿O simplemente seguiremos viendo pasar los años en completa impunidad? Mayo. El domingo 7 de mayo se realizó el primero de 3 debates presidenciales del 2024, donde los contendientes Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Maínez presentaron sus propuestas en cuanto a educación y salud, además del combate a la corrupción. Después de un gran trabajo por parte de la Fiscalía Metropolitana, se logra la detención de Viviana Leticia Suart Flores, integrante del cártel inmobiliario, luego de que en anteriores ocasiones esto no había sido posible por los increíbles amparos que había tenido antes de sus detenciones. Viviana Suart aún está detenida, aunque de acuerdo con testimonios de quienes han sido defraudados, existe la posibilidad de que una jueza la deje libre. Desde el año 2018, el número de caravanas migrantes que atraviesan nuestro país ha experimentado un notable aumento, generando diversas problemáticas, tanto para quienes buscan el llamado sueño americano, como para los residentes de municipios afectados. Cada día, miles de migrantes ingresan por la frontera sur, específicamente en el municipio de Suchiate, causando aglomeraciones masivas que oscilan de entre los 2,000 y 10,000 personas. Por acuerdo de la Mesa de Seguridad Estatal que encabezó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, implementaron un dispositivo de seguridad para custodiar el traslado de la papelería electoral federal en Chiapas. Este operativo se implementó desde el arribo a la entidad de las boletas y paquetes electorales, y su resguardo fue en los 13 consejos distritales federales hasta la conclusión del proceso electoral federal 2024. Por cuarto día consecutivo de apagones eléctricos en el país, el Centro Nacional de Control de Energía declaró el estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional. Dicho estado fue declarado a partir de las 9:40 del viernes 10 de mayo, en pleno Día de las Madres, según informó el SENACE en un comunicado. El día 9 de mayo por la tarde, el Sistema Interconectado Nacional pasó por segunda ocasión en la semana del estado de alerta al estado de emergencia por la crisis energética. Se ha generado controversia ante la situación del transporte en la capital chiapaneca. Esto en la modalidad de taxis, donde actualmente operan poco más de 6,000 concesionarios, además de que han iniciado actividades por parte de taxis de plataforma conocidos principalmente como Uber y Didi. Dicha situación tomó mayor importancia ante la manifestación de líderes del transporte en Tuxtla Gutiérrez, y donde elementos y operadores de taxis realizaron una marcha y se apostaron a las afueras de la Secretaría de Movilidad y Transporte para exigir se evite el funcionamiento de las plataformas. En contra de las aplicaciones de la plataforma de Uber y Didi. ¿Qué tanto les afectan esas? ¿Tienen el seguro de mucho? de un accidente? Casi 50% nos quitan de pasaje. Definitivamente que los eliminen de la plataforma. Tanto el Didi y Uber, porque nos está dando en toda la torre.
Ante esta situación han referido que desde la llegada de las plataformas las cuentas ya no les dan, ya que con anterioridad podrían ganar diariamente de 600 a 700 pesos. Sin embargo, en la actualidad apenas alcanzan conseguir la cuenta y 200 pesos de ganancia. Por su parte, los operadores de Didi y de Uber también se manifestaron y también han exigido que se les tome en cuenta, considerando que también tienen el derecho de trabajar y sostener a sus familias, afirmando que ofrecen mejores servicios, mejor calidad, precio, comodidad y sobre todo seguridad. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad y Transporte se ha portado omisa ante la demanda de estos dos sectores, principalmente para no dar la cara y dar soluciones ante dicha problemática. Ante esto, la sociedad que poco ha sido considerada, pero es el sector más importante, ya que son los que hacen uso de este transporte y que deciden qué unidades o qué plataformas utilizan, ya sea por el tema de seguridad, comodidad y costo, pero a ellos poco se les ha tomado en cuenta. Sin embargo, a través de redes sociales han mostrado su posicionamiento en el que principalmente prefieren las plataformas ante los diversos beneficios. En este sentido, los propios transportistas en la modalidad de taxis han referido que el servicio de las plataformas tienen varias ventajas, aunque ellos también hacen la lucha. No se compite porque Uber y Didi pues están metiendo puro carro del año. Sí, claro. Puro carro del año. El costo ellos cobran más barato que nosotros. Ellos tienen un costo muy barato. ¿Qué ofrecerían ustedes como servicio a los ciudadanos? Digo, para elegirlos a ustedes y no elegir a las plataformas. Pues nosotros como servicio público contamos con el seguro. El seguro de daño a tercero, que es para el viajero. Claro. Contamos con un curso que nos da la Secretaría, que estamos capacitados y damos el servicio, pues. Ante esta situación, se tendría que poner dos puntos importantes a consideración. Primero que nada, ¿quién fue quien abrió la puerta para las plataformas en la capital chiapaneca? Lo cual ha propiciado dicha problemática o beneficio para la sociedad capitalina. Ante esto, ha sido el hoy exsecretario de Movilidad y Transporte y que en su momento también buscara la presidencia de Tuxtla Gutiérrez, Aquiles Espinosa, el que ha sido señalado como el principal promotor de ingreso de las plataformas en la capital del estado y que ha traído varias afectaciones a los concesionarios. El Didi y Uber le empezaron a dar con este señor Aquiles Espinosa. Ellos fueron los que dieron pauta para que entraran en esa plataforma y entraron con ganas. Aquí la pregunta es, ¿qué ha hecho la Secretaría de Movilidad y Transporte ante dicha problemática? Los operadores de las plataformas aseguran que han sido acosados y que los operativos, cuando se les levantó las unidades, no se tuvieron formalidad ni legalidad en dichas acciones, por lo que señalaron la manera en la que fueron levantados. El día de ayer hice un viaje a la Plaza Cristal. En ese momento se acercó varios con solamente un café que decía que era de movilidad y transporte, que me bajara del carro y que porque andaba yo haciendo el servicio de taxi. Le dije que no era servicio de taxi, era un servicio de plataforma que estábamos haciendo y que me bajara y que iban a recuperar la unidad. Pero pues al llegar nos encontramos con la sorpresa de que cerraron la puerta y pues eso es una negativa ante, bueno, al menos para nosotros, para poder recibirnos y escuchar nuestras peticiones para poder seguir laborando en la plataforma. Ante este panorama se han presentado manifestaciones, marchas y posicionamientos tanto de los concesionarios de taxis tradicionales como de los propios operadores de las plataformas de Uber y Didi, los dos con la razón que les asiste en que tienen derecho de trabajar y que debe haber una competencia clara y transparente. Sin embargo, al parecer los únicos beneficiados son las autoridades, quienes hasta el momento no han dado posicionamiento alguno y mucho menos solución. Los afectados son los propios ciudadanos que se ven aterrorizados ante el monopolio en el que el transporte se mantiene y sobre todo ante la inseguridad y ante la poca atención de las autoridades a un tema que debe ser toral en una administración. Mientras tanto, será el propio ciudadano que determine y elija qué servicio tomar, buscando siempre el beneficio que le permita tener un buen servicio, sea más barato, sea más seguro y más confortable. Junio. En un mensaje, la Conferencia del Episcopado Mexicano lamentó la creciente deshumanización de la sociedad en México. Secuestros, asesinatos, feminicidios, entre otros delitos, son muestra de la descomposición social que hay en México. El proceso electoral ordinario se desarrolló con incidentes menores de acuerdo con autoridades del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Además del presidente de la República, los chiapanecos eligieron 1,162 cargos de representación política, entre ellos el gobernador del estado, en donde Eduardo Ramírez Aguilar resultó ganador. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo,
ganó por casi 36 millones de votos la elección del 2 de junio, convirtiéndose así en la primer presidenta de México de la historia. Dos hombres que circulaban a bordo de una camioneta a unos metros antes de llegar al crucero de la muerte, ubicado en el municipio de Berriozábal, fueron ejecutados por un grupo de hombres armados y encapuchados. El ataque ocurrió a plena luz del día, sembrando el terror entre los transeúntes y habitantes de la zona. Las autoridades de diferentes corporaciones policíacas y el ejército mexicano arribaron al lugar poco después del incidente, procediendo a acordonar el área para realizar las labores de levantamiento de los cuerpos. La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en contra de 3 personas por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio, hecho ocurrido en Tapachula. Fuerzas federales detuvieron a Cristian G., originario de Chiapas, así como a Ricardo C. y Cristian R., ambos de Culiacán, Sinaloa, y aseguraron en el lugar 359 paquetes de forma rectangular que contenían en su interior polvo blanco con las características de la cocaína, además de 3 vehículos y 2 maquilas para emplayar. Las muertes de monos araguatos en mayo pasado encendieron las alarmas. Cientos de especímenes fueron encontrados sin vida, 35 de ellos en Chiapas, más de 200 en Tabasco y unos 20 en Veracruz. Muertes que se atribuyen al intenso calor y que dieron la vuelta al mundo por las imágenes dantescas de los cadáveres que fueron encontrados por los habitantes de las poblaciones cercanas. Es tan delicada la situación del mono araguato, especie que ya de por sí está catalogada en peligro de extinción, que la Alianza Nacional para la Conservación de Primates pide al gobierno federal mexicano que declare emergencia ecológica. Los biólogos en estas regiones están trabajando en entender si solo fue el calor lo que ocasionó esta mortandad o existe la posibilidad de que un virus o una bacteria haya terminado con la vida de animales que literalmente cayeron muertos de los árboles. En Chiapas, la mayoría de los casos se reportaron en la localidad de Nicolás Bravo, en el municipio de Juárez, algunos más en Pichucalco y un menor número en áreas cercanas a este último municipio. Hoy son 5 los cuerpos de los monos araguatos encontrados en Chiapas que están siendo sometidos a diversos estudios. Así lo confirmó para Diario de Chiapas el biólogo y director operativo del zoológico Miguel Álvarez del Toro, Carlos Alberto Guicha Romero. Coincidió en una etapa en la que había muy altas temperaturas, no había llovido y no solo fue en Chiapas, también en Tabasco hubieron reportes de monos en mal estado o muertos en varios municipios de Tabasco. No podemos descartar que tenga que ver el golpe de calor, disminución de humedad y demás en que afectara a los animales, pero tampoco podemos descartar la presencia de algún agente infeccioso, alguna bacteria o un virus. Obviamente para poder llegar a esto se necesitan estudios especializados y estos estudios virales y demás llevan bastante tiempo. Un hecho incontrovertible es que el factor humano está influyendo en los cambios de patrones naturales como los ciclos de lluvia. Otro riesgo es el tráfico de especies o su consumo, lo que aumenta el riesgo de la zoonosis, es decir, que una infección que naturalmente se encuentra en una especie pueda interactuar con los seres humanos y volverse resistente y ocasionar pandemias, como lo vimos y lo vivimos recientemente con el virus SARS-CoV-2 entre los años 2019 y 2021. En el caso de los primates, en Centroamérica y Sudamérica hay muchos casos de fiebre amarilla, que es una enfermedad que se da en los monos, pero que también puede llegar al humano. Entonces, todo eso tenemos que estudiarlos para llegar a una conclusión. Y obviamente nosotros hemos recomendado que mejor estos animales, si se encuentran en malas condiciones o muertos, son mejores no manipularlos. Simplemente avisar. Nosotros ya tenemos
un esquema de trabajo aquí que de manera inmediata vamos al lugar, revisamos, vemos, le damos un destino final a los cadáveres que se encuentren para que no sean un foco de contaminación. Estas muertes complican el panorama de supervivencia para el mono zaraguato, cuya población se distribuye en Belice, Guatemala y México, siendo nuestro país el que ofrece el 70% del hábitat, aunque la mayor parte está seriamente amenazado por la deforestación. Los monos zaraguatos no solo se están quedando sin selva, también podrían sucumbir a los efectos del cambio climático, como las fuertes sequías, las temperaturas sofocantes o las lluvias repentinas que son catastróficas. Lo que haya matado a estos monos llevará un tiempo para poder determinarlo con certeza, explicó el biólogo del SOMAT. No obstante, muestra hasta qué punto los seres vivos están resintiendo los efectos de una alteración climática mundial. El cambio climático no es una cosa que se dio de hace 2 años o 3 para acá. El cambio climático es el resultado de estos cambios que se están dando en el estado del clima. Entonces, lo que nos está pasando ahora son estos cambios, que al venir estos cambios en la temperatura favorecen a algunas cosas en la naturaleza, por ejemplo, proliferación de ciertas enfermedades o virus. Estos también con cambios de temperatura y demás pueden mutar, pueden cambiar, y también vienen problemas para el ser humano al tener, no es que llueva menos, puede llover la misma cantidad pero de manera catastrófica. O sea, en una noche cae la lluvia que iba a caer en 3 meses y eso es muy grave. O un periodo de sequías que debería de durar 1 mes y medio, 2 meses, se alarga a 5 o 6. Entonces, todos estos cambios impactan severamente a la naturaleza porque la naturaleza se rige por ciclos. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Así concluimos el primer semestre de este resumen anual Transición 2024 a través de Diario Media Group y por supuesto a través de la radio del diario 97.7 y 103.7 de FM. Un año bastante difícil por todo el proceso electoral, por la situación de violencia y en ello puntualizar el aumento de los feminicidios. Fernando. Así es, Lucero, 6 meses en que parecía que el gobierno no encontraba la salida o la solución para combatir la violencia, prefirió minimizarla, al igual que los feminicidios que marcaron a Chiapas. Y bueno, los siguientes 6 meses no fueron distintos, Valentín. Completamente, pero eso se lo vamos a presentar en la emisión del día 1 de enero. Estén muy pendientes. Muchísimas gracias por su atención. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias, igualmente. Hasta la próxima. Diario Media Group presentó Resumen Anual Transición 2024.